¿Cómo estás? En este video vamos a hablar cuándo debo yo de tomar laboratorios en un hospital o a un paciente. Así que pues vamos a comenzar. Como tal, vamos a dar algo de información que vimos en este video de Fundamentos de Enfermería sobre los laboratorios, también de cómo interpretarlos, pero en esta ocasión te voy a hablar cuándo los debo de tomar. Los laboratorios, recuerda que se van a tomar antes de la instancia hospitalaria, durante y después de la instancia hospitalaria, ¿ok? Es muy importante que nosotros tengamos referencia a cuándo se deben de tomar. Por ejemplo, paciente que llega a hospital por urgencias o consulta externa que se vaya a hospitalizar, requerimos siempre estudios de sangre, ¿ok? La famosa biometría hemática, la famosa química sanguínea, tiempos de coagulación. Esos tres tubitos, lo que es el azul, el morado y el amarillo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer a nuestro paciente a profundidad, ¿ok? Es muy importante la valoración, la anamnesis, pero también queremos saber cómo viene fisiológicamente este paciente. Entonces, la sangre nos va a decir mucho sobre la salud de nuestro paciente. Una vez que este paciente ingresa, se le van a estar tomando laboratorios de control, así se le conoce estos laboratorios, que se van a sacar de forma intrahospitalaria, ¿ok? Y luego vamos a tener laboratorios extrahospitalarios, ya sea que el paciente sea referido nuevamente al hospital solamente por consulta externa. Entonces, ¿cuándo debo de tomar esos laboratorios? Antes, durante y después de que el paciente se encuentra en el hospital. Ahora, ¿qué tipo de laboratorio? Bueno, si yo veo en urgencias que mi paciente requiere también una cirugía urgente, pero no vital, por ejemplo, si requerimos a nuestro paciente hospitalizarlo, tomarle estos 3 tubos de laboratorio, pero más aparte de la biometría hemática, química sanguínea y tiempos de coagulación, también vamos a agregarle el TIPI cruce, en caso de que nuestro paciente no sepa el grupo sanguíneo. Si nuestro paciente sí sabe el grupo sanguíneo, sí lo vamos a tomar en cuenta porque tiene ese conocimiento, pero nosotros en el hospital, enfermería, medicina, queremos verificar el TIPI cruce. Toño, ¿para qué sirve el TIPI cruce? Bueno, el TIPI cruce son 2 tubos, que es el morado y es el amarillo, que me van a permitir saber el tipo de sangre y el RH de nuestro paciente. Por ejemplo, yo soy, supongamos, B positivo. Entonces, mi grupo sanguíneo es B, mi RH es positivo. Entonces, de esta forma yo puedo catalogar que mi sangre es B positiva. Puedo ir a banco de sangre y decirle, oye, este paciente en unos días va a ingresar a cirugía. Tenemos paquetes de transfusión concentrados hemoderivados. Vamos a tener plaquetas, cosa para transfundir a nuestro paciente si es que llega a perder mucha sangre. Entonces, banco de sangre te va a decir, sí, sí lo tenemos, pero para que nosotros te podamos dar el paquete para transfundir, requerimos el TIPI cruce, es decir, qué tipo de sangre es y su RH, si es positivo o negativo. Entonces, nosotros llevamos un control de qué tipo de sangre es para dárselo al banco de sangre y banco de sangre nos lo pueda regresar y así de esta forma generar una buena transfusión sanguínea. Y de hecho eso te lo explico en este video. Entonces para eso va a servir un TIPI cruce, para saber qué tipo de sangre es nuestro paciente y sobre todo si va a requerir transfusión sanguínea. Otro caso que no sea quirúrgico es que nuestro paciente tenga problemas, por ejemplo, anemia o algo por el estilo, o alguna hemorragia que llega a tener, que obviamente le hizo perder sangre en su tiempo y tengamos que reponerla con banco de sangre. Entonces por eso también se hace el TIPI cruce. También se utiliza otro estudio, la gasometría arterial y venosa. ¿Cuándo yo debo de hacer esto? Bueno, cuando sospeche problemas pulmonares o renales de mi paciente. Si mi paciente ingresa por una insuficiencia respiratoria, obviamente las presiones de oxígeno y dióxido de carbono que evalúa la gasometría arterial van a estar alterados. Entonces yo lo que requiero es tomar una gasometría arterial para saber los valores de mi propio paciente. También se maneja mucho la gasometría arterial allá arriba en la terapia intensiva. La terapia intensiva se acostumbra mucho a sustituir la ventilación natural por una ventilación artificial mediante un ventilador mecánico. Ya también te expliqué en un video cómo funciona el ventilador mecánico. Pero para poder saber si el tratamiento es el adecuado, el manejo ventilatorio es adecuado, requiero hacer una gasometría arterial o gasometría venosa, como sea.
La única diferencia de estas dos es obviamente el tipo de sangre, una es arterial, otra es venosa, pero las presiones tienden a disminuir. En la arterial la presión de O2 o de oxígeno es mayor que la venosa, por ejemplo, entre otras cosas. Y a partir de eso yo puedo como tal identificar si el proceso ventilatorio o la ventilación, el tratamiento van acorde, ¿ok? Y así puedo yo identificar las presiones de cada uno de estos. La gasometría también me ayuda a verificar algunos electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, etc. Entonces también me van a ayudar a poder diferenciar valores que se encuentren fuera de los rangos normales del potasio, del sodio. Por ejemplo, el sodio normal es de 135 a 145, ¿no? El potasio es de 3.5 a 5.5, 5.6, algunas bibliografías llegan a variar, ¿no? Entonces, tengo estos rangos, si se sale de estos rangos, yo puedo identificar a mi paciente si presenta algún problema. Por ejemplo, cetoacidosis, es de ley que mi paciente obviamente tenga una acidosis, obviamente metabólica, y a partir de esto a lo mejor se liberen hidrogeniones o aumente el potasio, teniendo como tal yo que hacer una medida antihipercalémica. Es un ejemplo. Entonces, cuando yo debo de tomar una gasometría, al menos se toma rutinaria cada 24 horas en la terapia intensiva para saber cómo van los gases arteriales y los electrolitos. Si le falta potasio, hay que meterle potasio. Si le sobra sodio, hay que quitarle sodio a nuestro paciente. Entonces, nosotros vamos a estar haciendo eso mediante las pruebas de laboratorio. ¿Y cómo me puedo evaluar yo los electrolitos? Aparte, bueno, con una química sanguínea, que yo voy a estar evaluando el plasma, y el plasma tiene estos electrolitos. Identifico los rangos nuevamente de estos electrolitos en una química sanguínea y yo los puedo sustituir, los puedo disminuir o los puedo aumentar dependiendo de los valores. Para ello yo requiero muestras de laboratorio. Ahora tú me vas a preguntar, ¿todo el paciente se va a estar picoteando para sacar estas muestras de laboratorio? Realmente no, y te voy a decir por qué. Un paciente que requiere aminas, que requiere fármacos de alto riesgo como los electrolitos, que requiere transfusiones, es más viable colocarle un PIC o un central que un catéter venoso periférico. De hecho, si tú ves en tu hospital que colocan noradrenalina y norepinefrina, adrenalina y cualquier amina, vasopresina en catéter venoso periférico, es una mala práctica y eso es negligencia, porque esos medicamentos no van por aquí. Para eso sirven las inserciones centrales. Un PIC es la inserción de un catéter periférico central. Es decir, que lo vamos a nosotros colocar en el brazo, pero este catéter va a llegar hacia dirección del corazón. Un catéter venoso central se va a colocar en la yugular o subclavia, pero también va a ir en dirección central. Son catéteres de mayor calibre y justos para esta medicación. Si tu paciente le hace falta sodio o disminuye el sodio, si tu paciente refiere un aumento de potasio o le falta potasio, quiere decir que le vamos a modificar los electrolitos y vamos a ocupar electrolitos para eso. Entonces nosotros no podemos pasar nada por aquí. Todo eso lo tenemos que pasar de forma central. Entonces eso también me da a mí una oportunidad o me brinda la facilidad de tomar laboratorios de forma central. Y ya tengo como tal la técnica en mi canal y próximamente te voy a explicar cómo tomar esos laboratorios de forma central. Pero nosotros ya podemos extraer sangre a partir de estos lúmenes del catéter venoso central o del PIC. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener un control. ¿Cómo puedo tomar una gasometría arterial? Mediante las arterias, ¿no? Radial cubital. O a veces buscamos nosotros la arteria braquial que se encuentra en cualquiera de estos dos lados, ¿ok? Donde sientas la pulsación, ahí vamos a pinchar. Una gasometría venosa, bueno, ya te enseñé cómo tomar una gasometría venosa. Es como una muestra de laboratorio y realmente no duele. Es un procedimiento bastante efectivo y te digo porque ya me lo realicé y ya lo realicé a un paciente. Ahora, por último, ¿cuándo debo yo de hacer hemocultivos o cultivar a nuestro paciente? Bueno, cuando te hablo de cultivar es que vamos a detectar mediante en todos los dispositivos invasivos de nuestro paciente algún problema infeccioso. Y esto obviamente si mi paciente presenta dos cosas, septicemia o hipertermia más de 3 días, ¿ok? Obviamente son algunos factores, entre otros, que te voy a comentar más adelante,
que van a identificar una infección a nivel sanguínea o una sepsis, ¿ok? Entonces, mi paciente puede presentar un proceso infeccioso. Yo quiero saber dónde está este proceso infeccioso, entonces voy a poder cultivar, por ejemplo, el catéter venoso central, el PIC, la gastrostomía, la sonda vesical, el catéter venoso periférico. Yo voy a estar cultivando todo, para poder identificar la bacteria ante un antibiograma, ver qué fármaco es el adecuado, antibiótico para esta bacteria, dar este fármaco y obviamente desaparecer lo más pronto que se pueda la sepsis. Pero, por ejemplo, ¿cuándo aplica esto en pacientes que no tienen infecciones? Cuando un paciente llega de traslado de otro hospital. Por ejemplo, si un paciente llega del hospital, supongamos del GEA, que está en Ciudad de México, del GEA, y llega al hospital, supongamos, ¿no? Es un ejemplo, al Hospital Juárez. Entonces, no sabemos nosotros, que estamos en el Hospital Juárez, nosotros no sabemos cómo viene este paciente, si viene con alguna infección y esta infección me pueda provocar infección en mi hospital y se pueda salir todo de control. Entonces, antes de admitirlo, o bueno, cuando están en la admisión, se hacen hemocultivos, es decir, se cultiva la sangre mediante catéter venoso central, PIC, ¿ok? Estos hemocultivos van directamente en lumen distal, lumen proximal, lumen medial, en caso de que el central sea trilumen. Si es bilumen, pues nada más proximal y distal. Y si es PIC también, si tiene nada más proximal y distal, nada más los dos lúmenes. Se va a hacer un urocultivo, es decir, vamos a ver cómo viene esa zona vesical, si no tenemos como tal la IUV o las infecciones vías urinarias, ¿no? Por ejemplo, entonces vamos a estar nosotros viendo si nuestro paciente no tiene alguna infección. Eso se manda obviamente al laboratorio, lo ve epidemiología y si dice este paciente no tiene infección, no hay ningún problema, vamos a admitirlo, lo admitimos al hospital. Pero si este paciente de ley tiene alguna infección, bueno, epidemio llega con este paciente y lo aísla y de esta forma, mediante los tipos de aislamiento, vamos a proteger a este paciente de sí mismo y también de los demás pacientes y obviamente usando medidas de seguridad para nuestra protección y protección del paciente. De esta forma se utilizan como tal los laboratorios en un hospital. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.